Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Luis David Gil y hoy vengo a exponer la actividad número 5, la tarea número 5 correspondiente a la materia de señales y sistemas. Bueno, para este trabajo, en este presente trabajo, vamos a abordar el tema de los filtros analógicos. Estos filtros son indispensables en muchas situaciones de la vida cotidiana y estos se pueden considerar como unos dispositivos los cuales nos permiten seleccionar ciertas frecuencias y estas frecuencias nos van a dar una forma a una respuesta como magnitud. En este presente trabajo buscamos dar solución a un problema planteado y vamos a hallar unos valores tales como de frecuencia natural, coeficiente de amortiguamiento, el ancho de banda, entre otros. Objetivo general: hallar los filtros analógicos de dispositivos de procesamiento digital de señales. Objetivos específicos: desarrollar los métodos de diseño para filtros según se requiera. Verificar por medio de MATLAB las soluciones del ejercicio planteado. Bueno, para nuestro primer ejercicio, como filtro analógico, encontramos esta ecuación que nos plantean, ¿cierto? Y nos dan estas preguntas a resolver o a determinar. Determinar los valores de la frecuencia natural del sistema W de 0 y el coeficiente de amortiguamiento, la ganancia máxima del filtro y otros puntos más. Bueno, para empezar, definimos la constante B como 1, ¿listo? ¿Cierto? Y si definimos B como 1, entonces aquí reemplazamos en la ecuación, por lo tanto 1 sobre 2 nos va a dar 0.5, que al multiplicarlo por 10 nos va a dar 5, ¿cierto? Bueno, entonces, como primer punto, vamos a determinar los valores de la frecuencia natural, listo. Entonces, vamos a encontrar la representación en una ecuación en su forma de expresión, tal como está compuesta aquí. La vamos a representar con los valores que tenemos en nuestra ecuación dada, ¿cierto? Entonces, nuestra ecuación original es esta, ¿cierto? Y la ecuación que nos da como la representación de un filtro es la siguiente. Por lo tanto, procedemos a igualar el coeficiente, la frecuencia natural del sistema, que es W de 0, la vamos a definir. Entonces, simplemente cogemos este término y lo vamos a igualar con el término de la ecuación original. Igualamos ambos términos en la última expresión. ¿Qué obtenemos? Frecuencia natural elevado al cuadrado de 200, por lo tanto le sacamos la raíz, entonces obtenemos que la frecuencia natural es de 14.14 radianes sobre segundo. Bueno, como ya conocemos la frecuencia natural, vamos a calcular el coeficiente de amortiguamiento. Para el coeficiente tenemos que, a partir de la ecuación, igualamos este término con el término que teníamos antes en la otra ecuación, y por lo tanto, entonces, como ya conocemos la frecuencia natural, podemos realizar el despegue y lo que obtenemos es el valor del coeficiente de amortiguamiento, que nos da que es 4.24, según el despegue aquí con la ecuación que realizamos. Como ya conocemos la frecuencia natural, la reemplazamos y nos da 4.24. Para este sistema encontramos que está sobreamortiguado, ya que su valor es mayor a 1. Entonces, en este sistema no hay una resonancia. Vamos a determinar la constante K. Vamos a despejar la ecuación y reemplazamos. Bueno, como vimos acá en nuestra ecuación principal, la constante K, que multiplica a nuestra frecuencia natural. Bueno, entonces vamos a definirla. Por lo que W de 0 se le va a el W de 0 nos da 200,
y entonces este 5 al dividirlo por 200 nos va a dar 0.025. Bueno, en este caso podemos encontrar la simulación de nuestros anteriores puntos, los resultados que obtuvimos. Entonces, como pudimos ver, nuestro coeficiente de amortiguamiento fue 4.2426. Y bueno, entonces podemos seguir. Tenemos los polos, el diagrama de Bode. Y bueno, vamos a definir la ganancia del filtro. Entonces nos dice que es 20 multiplicado por 20 logaritmo de la constante. Nuestra constante fue 0.025, ¿cierto? Y al realizar esto, nuestro resultado fue menos 32.04 decibeles. Qué pena. Entonces, la ganancia que obtuvimos del filtro en decibeles es menos 32.04, que esa sería la ganancia máxima. Bueno, aquí en nuestra simulación obtuvimos el diagrama de Bode y podemos ver cómo la magnitud en decibeles nos da 32.1. Se aproxima la ganancia máxima que obtuvimos, menos 32.04. Listo. Para el siguiente punto vamos a determinar las frecuencias en las que se presenta la ganancia del sistema. Entonces, para definir la frecuencia, decimos que el filtro es un pasabajo y este solo tiene una frecuencia de corte. Entonces, nos dice que la frecuencia de corte es la frecuencia natural sobre el 2 por pi. Entonces decimos que la frecuencia natural por 2 por pi nos da 2.25 Hz. Listo. Vamos a definir el ancho de banda del filtro. El ancho de banda se define como la frecuencia de corte, ¿cierto? En la cual la magnitud de la respuesta en frecuencia siempre está a 3 decibeles por debajo de la frecuencia cero. Esto aplica para todos los filtros resonantes y no resonantes. Bueno, entonces como en frecuencia obtuvimos, en el ancho de banda obtuvimos menos 32, entonces nos dice que para el ancho de banda, para su cálculo, hay que restarle 3 decibeles. Entonces le restamos estos 3 y obtenemos que su ancho de banda es 35.04. Bueno, vamos por el punto E. Nos dice que determinar la respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo. Bueno, cogemos la ecuación principal, ¿cierto? Y vamos a emplear una ecuación cuadrática, vamos a determinar raíces. Correcto. Entonces, con nuestra ecuación, con los valores que obtuvimos anteriormente, la ecuación que planteamos, vamos a reemplazar en nuestra ecuación cuadrática lo que son los términos, ¿cierto? Y sacamos ambas raíces del más y del menos. Obtenemos que en la primera raíz nos da 1.690 y en la otra 118.30, menos 118.30. Listo. Entonces a partir de aquí vamos a determinar la respuesta natural, real y distinta. Entonces nos dice que es la constante de exponencial por la R y la T, el tiempo. Bueno, entonces como conocemos la R, la raíz, el tiempo, bueno, vamos a derivar la respuesta natural. Entonces vamos a igualar la y a 0, y de x igual a 0, y nos dice que y de x0 es igual a 1, cuando la y derivada de 0 es igual a 1. Bueno, entonces la derivada de este la vamos a reemplazar en 1. Como sabemos que es igual a 0, igualamos sus exponenciales a 0 y vamos a, como cualquier número elevado a 0 da resultado 1, entonces vamos a despejar de la siguiente ecuación k1. Como resultado tenemos k1 igual de menos k2, ¿cierto? Entonces como vamos a derivar respecto a y de 0, que sería igual a 1. Bueno, entonces aquí, como tuvimos la anterior ecuación k1 y k2, entonces vamos a
a separar los términos, igualándolos a 1. Cuando los igualamos, entonces como sabemos que en este caso lo que obtuvimos fue un menos 1.690 K1 y un menos 118 K2, lo que hicimos en este caso fue reemplazar. Aquí reemplazamos a uno de los dos, por lo que obtuvimos en primera instancia el valor de K2, que es menos 8.574, reemplazando lo que fue K1, como K1 es igual a menos K2, aquí podemos verlo reemplazado. Reemplazamos en K1 igual a menos K2. Como teníamos menos K1 acá, entonces quedó reemplazado aquí. Y aquí solucionamos y obtuvimos menos 116.619. Listo. Y ahí como tal, bueno, la división y su resultado menos 8.574 por 10 a la menos 13. Listo. Entonces vamos a determinar los valores de las constantes. Ya hallamos el valor de la constante 2, pero nos dice que la constante 1 es igual a esa constante 2. Entonces vamos a reemplazar en menos K2, ¿cierto? Entonces K1 nos dice que es igual a menos K2. Entonces tenemos menos el resultado. Por lo tanto nos da que K1 es 8.574 por 10 a la 3. Listo. Entonces nuestra respuesta para el impulso ahora ya la logramos completar con nuestras dos constantes, la constante 1 y la constante 2, con sus respectivos raíces halladas. Listo. Entonces ahorita vamos a determinar la respuesta para un estado estable para una entrada de x1 de t igual a 2 de coseno multiplicado por 0.004t más b. Bueno, la b está en grados y se debe pasar a radianes. Primero que todo hay que determinar la magnitud y la fase. Entonces empleamos la ecuación original y vamos a sustituir en ella la s por JW. Tenemos JW y nos queda elevado al cuadrado. Aquí dividimos sus términos y vamos a tomar a J como menos 1. Bueno, entonces menos 1 se cancela aquí al elevarse al cuadrado. Perdón, no se cancela, se multiplica, entonces nos da menos 1, el cual lo multiplicamos por W y queda menos 1, digo menos W2. Listo, entonces aquí ya separamos los términos de la ecuación con lo que obtuvimos. Por lo tanto, al separar los términos nos quedan en dos partes la ecuación principal, tanto una parte real como una parte imaginaria. Entonces aquí la separamos. Entonces, para la magnitud obtenemos esta ecuación, ¿cierto? Y para determinar el ángulo obtenemos esta otra ecuación de acá. Para nosotros determinar el ángulo, realizamos esta multiplicación. Bueno, entonces para el siguiente punto nos dice que vamos a determinar entonces el estado estable para esta entrada. Bueno, para la ecuación principal entonces nos dice que hay que utilizar la frecuencia natural de 0.04, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar en la ecuación esta frecuencia 0.04 y vamos a determinar la magnitud, como ya sabemos. Para determinar la magnitud empleamos esta ecuación. Entonces empleamos la ecuación y vamos a reemplazar los valores, ¿cierto? Por lo tanto tenemos como resultado de esta raíz, ese resultado de esa raíz, entonces dividimos el 5 por ese resultado. Listo. Entonces nuestro resultado es 2.5 por 10 a la menos 13. Listo. Y vamos a hallar el ángulo. Esta fue la magnitud. Ahora vamos a hallar el ángulo. Que la ecuación que obtuvimos para determinarla fue esta. Fue esta la que obtuvimos. Entonces reemplazamos con los valores. Y obtuvimos de valor menos 0.0240. Listo. Entonces con estos valores que hallamos anteriormente, que fue 2.5 por 10 a la menos 3
y menos 0.0240, entonces lo vamos a reemplazar, ¿cierto? Nuestro ángulo, como lo pasamos a esperar, como este ángulo lo tenemos que pasar a radianes, pasamos los grados a radianes, entonces lo que obtuvimos de grados a radianes nos queda 5.38. Esta es la respuesta final. Aquí olvidé modificarla, pero aquí está la respuesta correcta al modificarlo a radianes. Y como resultado, pues aquí podemos ver tanto la magnitud como la fase. Entonces aquí me dice 0.0250 y 0.0240. Y como lo pudimos observar 0.0240, pues aquí 0.0250. Los valores coinciden. Las respuestas son buenas. Aquí tenemos el diagrama de Bode correspondiente. Y bueno, para nuestro último punto nos dice que la respuesta para el estado estable para una entrada de x3 de t igual a 6 de coseno multiplicado por 600t. Bueno, entonces la ecuación que teníamos anteriormente la vamos a emplear y vamos a reemplazar w, lo vamos a igualar a 600, que sería el valor que nos piden a determinar según la entrada. Entonces vamos a reemplazar en nuestra ecuación con ese 600 y lo que obtuvimos es 1.362 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Al realizar esta raíz, y entonces el 5 lo dividimos por el resultado de esa raíz y lo que obtuvimos fue esto, ¿cierto? Como tal, esta es la magnitud para este estado estable, 1.362 por 10 a la menos 5, y el ángulo. Entonces también vamos a reemplazar el 600 por la W, ¿cierto? Aquí tenemos W que equivaldría a 600 y como resultado tuvimos menos 0.20, en este caso es aproximado. Y entonces vamos a hallar la salida del sistema. Para la salida, entonces nos pide que hay que pasar de grados a radianes, ¿cierto? Entonces pues los pasamos, realizamos la debida multiplicación, entonces obtuvimos 0.00111 o 1.1 por 10 a la menos 3 pi radianes sobre segundo. Entonces la ecuación nos quedaría de esta manera. Esta es la respuesta final. Sin embargo, entonces aquí podemos ver en la simulación del ejercicio el valor de la magnitud 1.362, como aquí lo podemos ver, 1.362, y obtuvimos el valor de la fase que fue 2.0 menos 0.20, es que en este caso se refleja en el sistema como menos 0.1975, casi aproximado, llegando a los dos. Listo, y tenemos su diagrama de Bode. Bueno, como conclusiones, en el anterior trabajo se adquieren conocimientos acerca sobre los filtros analógicos. Se aprende sobre la entrada de diversos dispositivos de procesamiento digitales de señales. Se compone de filtros analógicos y estos limitan el contenido de frecuencias de ciertas señales en un intervalo que puede manejar un filtro digital. También hay diferentes tipos de filtros clásicos y podemos ver cómo se comportan los diferentes filtros según sus entradas, y podemos ver cómo es la representación de la ganancia y la atenuación en una escala lineal. Bueno, muchas gracias por su atención, esto ha sido todo, hasta luego.